Fuera de los medios. Y estamos en Fuera de los Medios, Martín. Y hoy para tratar un tema que va al pie de la letra del título de esta sección, Fuera de los Medios, que es el tema de la deuda externa. Ese tema vamos a tratar hoy y ahondar en por qué, también teniendo en cuenta esto, por qué los medios esquivan tanto esta cuestión, de qué hablamos cuando hablamos de deuda externa, cuál es su origen, por qué el poder político también lo esquiva tanto a la discusión sobre deuda externa. Pero para responder a estas preguntas, si estaríamos solos, estaríamos más bien a la deriva. Por eso estamos con nuestro invitado de hoy. Su nombre es Facundo Gutiérrez Galeno. Es un abogado laborista y también es conductor de un programa radial que se transmite por la FM La Tribu, por FM La Tribu 88.7, los sábados a las 13 horas. El programa se llama Al Dorso y es un programa justamente sobre la deuda externa. Estamos con él en línea. Facundo, hola, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo te va, Facundo? Gracias por recibirnos. Y en principio, bueno, para comenzar a tratar este tema que es, como dije recién, tan ausente en los medios, y justamente ustedes tienen un programa que se dedica a hablar a partir de ello tratar diferentes temáticas. En principio, por ahí me gustaría que hagas una breve reseña por ahí para vos particularmente, ¿qué es la deuda externa? Digamos que una definición corta de manual, digamos. ¿Qué es la deuda externa? Mira, nosotros cuando arrancamos el programa de radio, ya hace un tiempito en una radio comunitaria de La Plata, una radio Estación Sur, cuento esto porque es parte de por qué hacer un programa de radio sobre deuda, ¿no? Para explicar qué es la deuda para nosotros o cómo la concebimos. Queríamos hacer un magazine, donde en el magazine, como todo programa de radio que hable un poquito de todo, tenga también una columna de deuda, que era lo que a mí particularmente me interesaba del grupo. La radio nos obligó a hacer un programa de deuda, porque dijo, estamos cansados de muchos magazines, dediquen a un tema, pero siempre el problema era, no se va a terminar la deuda. Sobre todo nosotros arrancamos en 2005, luego del canje o la reestructuración que hizo Néstor Kirchner. Nosotros concebimos la deuda, en realidad dijimos, no, la deuda va a estar lamentablemente por mucho tiempo para América Latina, más allá de los presidentes que pasen en la Argentina, y del color político, o que sean más populares, menos populares, más progresistas, menos progresistas, en el discurso o en los hechos. Nosotros conseguimos, si tenemos que hacer una definición conceptual, que es la deuda, es un instrumento o es un mecanismo de dominación política, de dominación económica y de dominación social y también cultural e ideológica. Sí. Ahora, cuando empezamos, nos metemos en la cuestión de la deuda. Sí. Aparece primero como que todos tenemos la concepción de que existe, como si fuese algún ente, como no sabemos bien concretamente cuánto es ni qué es, y tampoco tenemos bien en claro cuándo apareció y por qué apareció, con qué fin apareció. Digamos, y eso es uno de los puntos clave que se le critica cuando hablamos de deuda externa, es el origen ilegítimo, ¿no? Claro. De la misma, o sea, y cuando se refiere a eso, ¿a qué se hace referencia exactamente? Y es en realidad la historia por lo menos reciente de la deuda pública. Conceptualmente hay que hablar de deuda pública más que externa. Uno le llama un programa sobre deuda externa porque en el popular está mirado la deuda externa como algo ilegítimo, o por lo menos odioso, o lastre que viene cargando toda América Latina, el tercer mundo y también el primer mundo, pero con otras variables. En principio digo esto porque la deuda sí tiene un origen reciente, desde 1976, por lo menos lo que se dice hoy en día, ¿no? Había una frasecita en el 2000 que le impusieron a partir de un juicio que se hizo sobre la deuda, que es en realidad un juicio penal que inició Alejandro Olmos en el 82, casi finalizando la dictadura militar. Inicia una causa denunciando a Martínez de Oz, el plan económico Martínez de Oz, y entre otros... El ministro de Economía de la dictadura. Exactamente, denunciando a Martínez de Oz, entre tantos otros, pero principalmente por el plan de deuda privada. Es decir, grupos privados se enriquecieron y le trasladaron esa deuda al Estado Nacional, y juzgando el modelo económico. Esa causa inicia en el 82 y continúa muchos años. Y empieza a probarse en esa causa de a poco, y con la tenacidad de Alejandro Olmos, presentando denuncias, presentando informes, presentando periciales, empieza a probarse qué había ocurrido con la deuda pública que creció exponencialmente en la dictadura militar. 1976 la deuda rondaba entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares. Sí. 1983
Luego de la dictadura militar, la deuda pasó a 45.000 millones de dólares. Ese es el primer gran salto, sobre todo porque en el 74, si bien existía deuda externa, o por lo menos la exigencia externa, era realmente manejable, según algunos economistas, desde el punto de vista macroeconómico. Es decir, el presupuesto era fácilmente pagable, no comprometía los intereses de la nación, pero el primer origen de la deuda que hoy estamos pagando es la dictadura militar, que tiene dos rasgos básicos, que es la deuda pública, es decir, el endeudamiento público del Estado, y hay una deuda privada de grupos privados haciendo negociados. ¿Cómo funcionaba brevemente la deuda pública? Se obligaba a las empresas del Estado a endeudarse en el extranjero, sea para pagar alguna deuda interna en pesos, es decir, si había YPF, tenía una deuda con algún proveedor y tenía que cancelarlo con algún banco en forma del mercado interno, la obligaba el Ministerio de Economía, luego en el 80 por una Secretaría de Programación Económica que estaba Walter Klein, lo obligaba a pedir créditos en extranjero en dólares. Los créditos los pedía en dólares, los necesite o no los necesite, esos dólares ingresaban al país, el Banco Central se los quedaba, no se los daba a la empresa que lo había solicitado, le daba pesos, y los dólares quedaban en el mercado para que el Banco Central los ponga a disposición de los grupos económicos privados, que lo que hacían era ingresar con dinero de afuera. Recuerden que había lo que se llamó la tablita financiera de Martínez de Oz, es decir, un régimen cambiario que permitía un negociado de traer dólares de afuera, cambiarlos a pesos, prestarlos en el mercado local con la inflación, a los 3 meses hacía un negocio en pesos, lo volvía a cambiar en dólares a la tablita oficial, y yo entraba con 100 dólares y en 3-4 meses me iba con 120 dólares. Sí. Ahora, yo cuando te escucho hablar a vos y me contás todas estas cuestiones que al hombre común o a la gente de nuestra edad se nos ve un poco, cuando viene este cuento de la historia de la deuda externa, se lo ve como un poco lejano, como que no nos afecta en principio, y desde una segunda mirada que tampoco entendemos mucho de cuando se hablan de estas distintas se usan distintas terminologías económicas, y creo que en el espíritu de esos tipos de terminologías, cuando se habla sobre deuda, creo que está también una de sus formas de manejo, ¿no? Porque, es decir, se habla y no se entiende, el hombre común no entiende cuando se habla sobre estas diferentes cosas. Nosotros decíamos en una nota ya vieja, hablábamos de las primeras notas que hacíamos para fijar un poco el marco conceptual básico en radio, digamos, tampoco no es académico, digamos, simplemente, claro. Como decías, yo me dediqué a abogacía, otro chico es periodista, otro sociólogo, y de casualidad llegamos a la deuda, y como decimos siempre, como punto de partida que nos permite un análisis, si se quiere, un poco más sistémico. La deuda, como otros temas, permite ver una confluencia de muchas cosas de la economía, de cómo la deuda está en muchas cosas. Sí. Y esto que decís vos es nosotros decíamos carácter fetichista, que es ni más ni menos que algo que está, que no sabemos de dónde viene, que lo naturalizamos como que nacimos con esto, moriremos con esto, es parte del juego, pero que pocos conocen. Ahora se conoce un poco más, pero poco se conocía en la década, qué sé yo, fines del 2000, el origen de la deuda pública. Claro. O sea, el borrar el hecho histórico. Ahora el hecho histórico se vuelve a valorizar desde el propio gobierno también, en los manuales y demás. Lo que pasa es que hay una mirada diferente a partir del 2005, que es lo que decías vos. Parece que la deuda, bueno, la vieja sí, es una deuda odiosa de la dictadura militar, 45.000 millones de dólares, como decía, grupos económicos hacían este jueguito, ganaban dólares y necesitaban los dólares. ¿Quién le proporcionaba los dólares? Y bueno, el endeudamiento de las empresas del Estado. Entonces, había un plan, endeudar a las empresas del Estado, hacerlas deficitarias financieramente, luego el plan se consagra con Alfonsín, que las termina de destruir, y luego viene la privatización, que era quedarse con el bien. Los grupos privados obviamente crecieron y se beneficiaron. La deuda quedó en el Estado. Ahora vos me preguntas, ¿qué tiene que ver esta deuda, esa deuda vieja, con la deuda actual? Bueno, para analizar cualquier fenómeno, y también el de la deuda, hay que hacer un marco histórico para saber de dónde viene y cómo se llega hasta algún lugar. La deuda, te decía, pasa la dictadura, llega Alfonsín, la deja Alfonsín en 60.000 millones de dólares, viene Carlitos la sube a 140.000 millones de dólares, pero hay un hecho importante en el 92, que es un gran canje de deuda, que se llamó el Plan Brady, de toda América Latina, donde como esa deuda era totalmente espuria en todos los países de América Latina, producto de sus dictaduras militares, Estados Unidos idea un plan para cambiar los títulos que venían bañados en sangre y entregar unos nuevos títulos
para tratar de, lo que se dice jurídicamente, novar, es decir, olvidar el origen ilegítimo o el origen ilícito de esa deuda. Claro. Facundo, Sí. te habla Martín, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Mira, acá tenemos un oyente que nos pregunta por Facebook, a ver si capaz nos podés responder esto. A ver. Si podés hablar de la deuda externa de Estados Unidos y su función en la economía global. Ah, bueno, pregunta algo Sí, no sé si capaz, si nos podés responder eso, capaz no. digno de un economista que no soy. No, bueno, hoy decía, no, es primero que una pregunta compleja y no lo voy a poder barajar, y segundo, no tengo las herramientas académicas como para poder resolver cómo opera toda la deuda norteamericana. Además Ese creo gran que entramado del sistema excede financiero. la función de la pequeña entrevista introductoria que estamos intentando hacer sobre deuda externa, y principalmente enfocarnos también en el caso de Argentina. No, igual lo que es curioso, por lo menos es interesante para planteárselo y entre todos ir construyéndolo, es por qué los países del primer mundo son los que más deuda externa tienen. Es decir, si uno se fija, nosotros hacíamos un mundial de deuda, ¿no? Cuando venía el mundial de fútbol aprovechamos y hacemos el mundial de deuda. Y en esos mundiales de deuda, el campeón era claramente Estados Unidos, lo seguía Japón, venía Gran Bretaña, y si uno se fija el nivel de endeudamiento dice, pero ¿cómo? ¿No es un instrumento de dominación? ¿No es un instrumento de saqueo? Y sin embargo el primer mundo emite títulos y China es el principal acreedor de Estados Unidos. Obviamente hay muchas variables que hacen operar diferentes endeudamiento. Primero, que esos endeudamientos también colapsan en el primer mundo. Al endeudar tanto, al emitir títulos y después no solventarlos, obviamente alguien paga esa crisis que terminan siendo los trabajadores del tercer mundo a quien se la trasladan. Pero en el caso de Estados Unidos, maneja la moneda de pago de esa deuda. Por lo cual también el sistema financiero, ¿cómo puede jugar esa deuda? Puede jugar de muchas maneras, que nosotros no podemos jugar de esa manera. En el caso de América Latina o de la periferia, tiene otro condicionante. Esa deuda externa sirve para no solamente desembolsar plata y pagar, es decir, se va plata económica, concretamente todos los años hay que pagar, sino además para condicionar, como vos me debes, entonces yo te voy a presionar o te voy a dar un nuevo crédito porque no tenés plata, o si no te voy a condicionar a que hagas tal o cual inversión y que me dejes participar de esa inversión con los criterios que yo tengo. Facundo. Sí. ¿Qué tal? Daniel te habla. Hay algo que quisiera que vos me expliques. Cuando Néstor Kirchner lanzó esta especie de negociación que hizo, donde logró una quita a la deuda, que mucho no se entendió si era bueno, si era malo, ellos lo lanzaron como algo positivo, y si estuvo bien este canje que se hizo en el kirchnerismo, donde se logró una quita, y se sacó al Fondo Monetario de encima, quedando con deudores, esos fondos buitre y el Club de París, y no sé, Sí. Hasta ahí no sabemos y no entendemos bien. ¿Estuvo bueno eso? ¿Nos sirvió? ¿Mejoró el tema de la deuda? Ojalá hubieran planteado el tema de, porque la deuda, por ejemplo, la deuda argentina, tomábamos nosotros en el programa una vez el juego que en realidad había hecho Fidel Castro, porque los países en América Latina en el 82 empieza México con default, no puede pagar la deuda. Todos los países de América Latina empiezan a caer en un problema de pago, sobre todo porque hubo un aumento de la tasa unilateral en el 82 por parte de Estados Unidos. Eso lo que desembocó es que Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, empiece a jugar para que los países deudores armen un club de deudores y se planten para no pagar la deuda. Y él hacía un juego matemático que mostraba con 3 variables matemáticas con América Latina. Nosotros transformamos hace 2 años en Argentina, ¿no? Con números. Mostraba 4 ejemplos matemáticos de por qué era impagable la deuda de América Latina. Tomaba 4 ejemplos. Ponele que yo te pago los intereses, pero no te pago 1/3 del capital, pero me dejas ahorrar, o me das 5 años de moratoria. Él establecía 10 años, creo, en el juego que hacía matemático. 10 años de moratoria, después yo te pago el capital y te voy pagando los intereses. Y mostraba que pasados los 20, 30, 40 años, América Latina no solo no podía saldar la deuda, con condiciones negociables que en el mundo jamás se dieron, o sea, no con la que se dio en la Argentina, que ahora la explico. Y mostraba que la deuda matemáticamente era impagable. Entonces, ¿cuál era la consigna? Si es impagable, ¿por qué no siguen prestando y por qué no siguen exigiendo? Ojalá se hubiera planteado en 2005 esto que decís, claro, desde el gobierno. ¿Por qué? Porque si algo es impagable, ¿por qué seguís pagando? No se entiende. Si no lo vas a poder pagar nunca, ¿cuál es el juego que vos sigas endeudando o me sigas prestando si yo no te lo voy a poder pagar jamás? Bueno, porque el juego no es si yo me podés cancelar o no toda la deuda. El juego es que esa deuda es condicionante de otras cosas, que va más allá del pago. El pago es plata, se va para afuera y capitales.
pero también es un organizador, como concepto, es un organizador económico, el tener instrumento de deuda. Ser deudor al acreedor le permite organizarte económicamente, es decir, cuando yo tengo empresa, bueno, quiero jugar por acá, está bien, no me pagues, o vamos a renegociar, pero vos vas a hacer esto, esto y esto, y lo que yo quiero, esto acá, esto acá, esto acá. Ahora, volviendo al 2005, si fue buena o fue mala, en realidad hay muchas falacias planteadas con eso desde el gobierno. Hay una construcción ficticia. Eric Calcaño, antes de pasar a ser embajador de París, que trabajaba el tema de la deuda, hasta el 2000, en el 2001, 2002, me acuerdo en la revista Le Monde Diplomatique, él mostraba cómo Anne Kruger, que era del Fondo Monetario Internacional, venía planteando para la Argentina y para el resto de América Latina que entre en una especie de concurso de deudores, es decir, como un concurso de quiebra. Declárense default y canjeen la deuda con una quita. ¿Para qué? Porque si la deuda es tan impagable, no van a pagar más y van a clavar el default. Entonces, declaren el default, pero negocien para así siguen pagando después. Eso lo planteaba el Fondo Monetario en el año 2001. Lo volvió a repetir en el año 2002. Cavallo se opone, yo me acuerdo que Eric Calcaño criticaba a Cavallo porque Cavallo se opone diciendo que no, vamos a pagar todo, no nos vamos a caer en default, ni vamos a reestructurar ni quita. Claro. Luego aparece la propuesta en Dubái 2003 y se termina haciendo en 2005. Es decir, ya uno ve de ahí que fue una propuesta del Fondo Monetario Internacional largada primero. Entonces uno ya tiene que dudar, si fue el Fondo Monetario es bueno, pero además ni siquiera hubo esa quita que se dice. La deuda que se canjeó fue lo que estaba en default, que eran 100.000 millones de dólares, habían 80.000 de deuda que funcionaba bien, que se pagaba. De esos 100.000, si uno toma los datos nominales, se termina canjeando la deuda, termina luego de los 100.000, termina en la deuda estaba en 190.000 millones de dólares y baja luego del canje a 126.000. Los bonistas que no ingresaron eran alrededor de 20.000 millones de dólares en aquel momento. Es decir, la deuda quedaba alrededor de 140 a 150.000 millones de dólares. Kirchner bajó de 190 a 140.000. Si uno toma la cifra, se da cuenta que no hay un 75% de quita. Ese 75% de quita que se utilizó, en realidad era del capital nada más de lo que se canjeaba, y era porque se entregaban nuevos bonos con otro título. O sea, fue un juego numérico para impactar en la gente. Claro. Igual que el fondo. Lo del fondo es interesante porque no es Argentina sola la que paga. Si recuerdan, Argentina anuncia a fines del 2005, pero primero se le anticipó Brasil para pagarle toda la deuda del fondo. Y Kirchner sale a decir que la Argentina también iba a pagar y lo termina efectuando en enero de 2006. El otro gran deudor del fondo, el fondo tenía 3 grandes deudores, Brasil, Argentina y Turquía. Y Turquía es el que en 2006 termina haciendo un acuerdo con el fondo. Volvemos a lo mismo, lo que uno ve, entonces, que no fue una política nacional, sino que acompañó Brasil y acompañó Turquía, que eran los 3 deudores del fondo. Y además no se salió del fondo, porque hoy el fondo te sigue jodiendo. Hoy cuando el fondo dice que va a analizar tu economía, que van a venir para acá, la tratan de disfrazar. Pero la Argentina dentro del fondo no participa, no le da lugar, pero por ser miembro del G20, que la propia Cristina además lo reconoce, lo habló en las conferencias diciendo, yo conozco el G20, ahí manejan todos dos tipos, en realidad uno. Y entonces, ¿para qué está la Argentina en el G20 si no pincha ni corta? Bueno, está en el G20 porque Argentina tiene recursos y porque Argentina en realidad tiene que cumplir muchas cosas. Y dentro del G20, Argentina sí acordó que el que revisa en el G20 es el Fondo Monetario Internacional. Claro. Por eso las disputas con el fondo, pero lamentablemente no ha sido reestructuración con una muy pequeña quita, pero detrás de esa quita del 2005, lo que hay es convalidar títulos que vienen de ilícitos tras ilícitos. Es decir, te vuelvo a dar un nuevo título para borrar, hacer borrón y cuenta nueva de los viejos títulos que vienen todos ilícitos, que son todos producto de fraude. Facundo, acá el chico que hizo la pregunta sobre los Estados Unidos, te elogió tu respuesta, más allá de que vos decías que tenías escasas herramientas, y además... bueno, acá vamos cerrando con una última preguntita y una respuesta breve que tenemos que ir a Facundo, porque bueno, se desató el teléfono acá, se puso al rojo vivo, Juan Carlos de Don Bosco, María Cristina de Bernal. En sí, varias consultas respecto a algo de actualidad, ¿no es cierto? Sí. Claro, consultan por el tema de la fragata que nos retuvieron. Y la gente lo único que escucha es que, bueno, es un fondo buitre, una empresa estadounidense. ¿Esa empresa se le debe realmente ese dinero o está en conflicto? Porque
Lo que nosotros sabemos apenas es que los fondos buitres son aquellos que compraron bonos a 2 mangos, sí, buitres, y quieren que se lo paguen a 200. Exactamente. ¿Se le debe el dinero y pueden retenernos la fragata? Es una pregunta que estalló recién. Mirá, eso es lo voy a hacer bien breve. El tema de los fondos buitres es, los tipos tienen ese negocio y lo han tenido siempre desde después del default en el 86. Es más, estos fondos buitres, cuando viene el plan Brady, en realidad antes el plan Brady de 92, impulsado por el secretario de Tesoro norteamericano, estaba el plan Baker, que no se pudo imponer. Estos fondos buitres, que son norteamericanos, no aceptaron ni siquiera el plan del secretario del Tesoro norteamericano. Y lo hicieron con Nicaragua. Es decir, no aceptaron el canje, el Brady, compraron títulos a 2 mangos, porque cuando está defaulteado vale nada, y después te mete una demanda por 100%. Ahora, ¿qué ocurre? Desde el año 86 para adelante tienen sentencias favorables en muchísimos lugares del mundo. ¿Y por qué es esto? Porque los países, cuando emiten título, el caso de la Argentina pone cláusulas que ni más ni menos agachan la cabeza y le permiten que estos buitres hagan lo que quieran. La cláusula es prorrogo jurisdicción, es decir, que me juzgue un juez extranjero con un acto de deuda que en principio sería un acto de soberanía de la naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque compromete a las generaciones venideras. Sin embargo, un tipo como Briesa, de primera instancia norteamericano, te juzga en algo vital para la Argentina. Segundo, ponen muchas cláusulas que aceptan la ley extranjera, pero además renuncian a lo que se llama defensa e inmunidad soberana. Entonces, el tema de la fragata es, en principio la fragata es un buque de guerra, y como buque de guerra, esta fragata no puede ser embargada. Ahora bien, ¿qué pasa con Ghana? El derecho anglosajón, diferente a nuestro derecho, sin embargo, dice, bueno, pero usted tiene una cláusula acá que dice que renuncia a la inmunidad soberana. Entonces, su buque es soberano, pero usted renunció en el título a la inmunidad soberana. Y ese título usted lo firmó y usted lo emitió. Claro. Entonces, hágase cargo de los títulos que emite. ¿Cuál sería la salida? Sí. Indudablemente hay cosas acá atrás, porque que remuevan a mucha gente no es algo paranoico del gobierno. Obviamente alguien está metiendo cuña para hacer estas tocadas. El problema es que de fondo va a seguir teniendo tocadas a merced de un juez de Ghana. ¿Por qué? Porque la Argentina ha convalidado. Si bien esos títulos son anteriores a este gobierno, lo grave es que el gobierno en 2005, en 2010, en el Fondo de Desendeudamiento, cuando emite títulos, vuelve a pactar esta cláusula. ¿Por qué? Porque se le exige el sistema financiero. Y termina estando a merced de tipos que hacen estos negocios, y lo peor de todo que son republicanos. O sea que justamente lo hacen a propósito. Una fragata de guerra es inembargable, pero un juez de Ghana te dice, muchacho, usted renunció a su defensa e inmunidad soberana, es decir, todo lo que sea soberanía usted lo renunció. El problema está entonces que estás atrapado de lo que firmaron otros y también lo que el gobierno no quiere enfrentar, que es el sistema financiero, y plantarse a decirle, por lo menos ahora por necesidad, vamos a desconocer todos esos títulos. Pero decir eso implicaría hacer una auditoría jurídica e implicaría que muchos funcionarios tengan que vérsela con la justicia por pactar cosas que no corresponden. Claro, eso, Facundo, tiene mucho que ver con lo que dije yo al principio de la clase política esquivando el tema de la deuda y esquivándola de la discusión. Exactamente, es como que se van autoencerrando propios, pero por una cuestión de, también no hay que ser hipócrita, hay una cuestión de intereses, hay una cuestión de grupos económicos que presionan, por eso volvemos a lo mismo. La deuda lo que muestra con esta tocada de culo de la fragata no es que se quieran quedar con la fragata, es que un grupito de mierda a vos te va a decir, hace esto, hace lo otro. Te empiezan a condicionar. Claro. Y eso es menos. Lo de los fondos buitres es ínfimo. Sí. El gran problema es que vos seguís pagando mucha deuda y el año que viene el gobierno argentino va a pagar muchísima deuda. Muchísima deuda y se va a endeudar mucho más. Y esto es la falsa política de desendeudamiento que en los números no es tal. O sea, no hay manera de sostener que hay desendeudamiento. Es instalar una frase, hacer la carne en el pueblo, por esto que decimos, hay deuda, no conocemos, no sabemos de qué se trata, y terminamos aceptando entonces que los que hablamos que hay más endeudamiento tenemos que estar justificando por qué no hay desendeudamiento, cuando en realidad nunca ellos justificaron por qué hay realmente un desendeudamiento. Claro, bueno. Quedó bastante claro estamos hablando de un tema largamente extenso, que ustedes incluso dedican programas enteros, así que me parece, por lo menos para mí, estuvo bastante para rescatar, entendí bastante y sí, abarcó bastante más de lo que nosotros
capaz pretendíamos. Claro, y hay que entender siempre que Facundo. estamos hablando de una cuestión que es muy complicada y no tenemos los oídos preparados como para entender ciertas cosas, pero para ir entrando de a poco y tal vez en una nueva oportunidad poder tenerte acá nuevamente charlando sobre este mismo tema y que más da para hablar. Así que muchas gracias, Facundo, por habernos contestado también. Siempre a estas horas de la noche se agradece. Gracias a ustedes y bueno, el que quiera saber algo de deuda, por lo menos en el programa, no hablamos todo de deuda porque sería un bodrio, claro. Tratamos de matizar con otras cosas, pero lo pueden hacer los sábados en FM La Tribu. Si no, ingresan a la página nuestra, que es ponen Al Dorso, www.aldorso.com.ar, y así pueden escuchar cuando quieran el programa. Bueno, gracias, Facundo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego, abrazo.